Bueno, antes de comenzar, se le pide a los participantes que se aseguren que su micrófono está muteado. Dicho esto, buenas tardes a todos, a todes. Les damos la bienvenida a la tercera versión del Seminario de Derechos Humanos, organizado por el profesor Juan Pedro Dufreix, en conjunto con los estudiantes de Derecho de la Universidad Arturo Prat. Bueno, les recordamos que la ronda de preguntas para los expositores em, será una vez finalizadas las tres exposiciones del día de hoy. Además, a las asistentes que se encuentran por la plataforma Zoom, les recordamos que todas las preguntas que deseen hacer deben hacerlas a llegar a nuestro usuario, ahí que es otro compañero de nosotros, que está con el nombre de preguntas en el chat. Bueno, cabe recordarle a los expositores que el tiempo de las preguntas, bueno, que el tiempo para cada uno de ustedes es de 20 minutos, con la finalidad obviamente de que todos podamos apreciar todas las exposiciones. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro primer invitado del día de hoy. Nuestro primer expositor es Diego Soto, ingeniero civil hidráulico, sanitario y ambiental de la Universidad de Chile, participante activo del movimiento estudiantil, del movimiento estudiantil, también es parte de la directiva regional en la militancia estudiantil, militante de la Modatima desde el 2015, ha participado en la construcción nacional del movimiento también. Trabajó en modelación numérica computacional de acuíferos y cuencas. Bueno, sin nada más que agregar, un aplauso para nuestro primer invitado, Diego Soto. Y bueno, que tome el mando, la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a hacer algunas precisiones porque no me veo tan joven para estar en el movimiento estudiantil todavía, sino que cuando estuve en la universidad participé en el movimiento estudiantil y en las directivas regionales, ahora activo en la mesa de Modatima. Y bueno, desde ahí me toca un poco hablar sobre el agua, el derecho humano al agua y la ingeniería. Eh, bueno, quiero partir como recordando que el año 2010, el 28 de julio, la ONU saca un documento en el cual el derecho humano al agua y al saneamiento se pasa a ser un derecho humano de primera categoría, ¿ya? Dentro de esa resolución la suscribe Chile. Y esa, como muchas otras resoluciones a las que adscribe Chile, termina siendo solamente un saludo a la bandera y declaratoria. O sea, 10 años después tenemos ríos que tienen 14 años sin su escurrimiento superficial. Tenemos el caso de la Ligua y Petorca, que han sido casos emblemáticos de la vulneración del derecho humano al agua, ¿ya? Pero esto no queda ahí solo a escala regional. Nos encontramos en un país que, producto de su legislación y de su arquitectura jurídica, producto de la dictadura militar, como todos sabemos, en la Constitución de 1980, que esperamos logre ser cambiada y se eliminen algunas de sus, o muchas de sus partes, en el artículo 19, en el que habla sobre la propiedad, en particular en el artículo 24, inciso 11, se declaran las aguas como, como propiedad privada. Este artículo 11 dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, concedidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, ¿ya? ¿Qué significa o cómo se traduce esto en Chile en propiedad? Al año siguiente se crea el Código de Aguas, ya esto es para contextualizar la arquitectura jurídica, me meto un poco en estos temas. Se crea el Código de Agua, en donde los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, el agua que uno puede utilizar, eh, se entrega de forma gratuita y perpetua. El agua, si bien en uno de sus artículos se dice que es un bien nacional de uso público, también corresponde a un bien económico y se separa el dominio del agua de la tierra, ¿ya? Esto permite que hayan mercados de agua, que hayan propietarios de agua, que el agua se pueda vender, arrendar, etcétera. O sea, todo lo que se hace con el mercado se puede hacer con el agua, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto, la institucionalidad que otorga los derechos de agua, que en este caso es la Dirección General de Agua, fue entregando derechos de agua de forma gratuita, ¿ya? En general, quienes solicitaron corresponden a grandes empresarios, ¿ya? Que se sustenta en la matriz primario exportadora productiva del país. Nosotros somos un país
que exporta materias primas y su economía se basa en la gran minería, se basa en la agricultura y en la industria forestal principalmente, ¿ya? Y para esas tres industrias se necesita generación de energía. Y por lo tanto hay alta generación de hidroelectricidad o incluso estas centrales de pasada. En todas esas herramientas o elementos de la economía se ve involucrada el agua, ¿ya? Grandes cantidades de agua. La agricultura y la industria forestal, que corresponden a irrigación, ocupan el 77% de las aguas del país, ¿ya? Del orden del 9 o 10% la minería, que es un 9 o 10% mentiroso, le decimos nosotros, porque en donde se encuentran ellos, que son en la primera y segunda región del país principalmente, bueno, la tercera, pero donde en el norte grande, ocupan del orden del 40% de las aguas en esa zona. Y además el Código de Agua en el artículo 54 les permite un resquicio que se llama las aguas del minero, lo que significa que en donde hay afloramiento o ellos encuentran agua, pueden sacar toda el agua que tengan disponible, ¿ya? ¿Y por qué me doy esta vuelta tan larga? Porque lo que termina pasando en el país es un modelo de despojo, el que llamamos, que es por acumulación por desposesión, en el cual los grandes tenedores de agua, que la han tenido o la obtuvieron de forma gratuita y perpetua, acaparan riqueza, acumulan riqueza en función de la destrucción de los territorios, ¿ya? Y aquí podemos ir a casos particulares. Tenemos, por ejemplo, en la Pampa del Tamarugal, la empresa sanitaria, que genera grandes extracciones de agua y vulnera el derecho al agua, y aquí empezamos con el tema que nos convoca en este foro, de las pequeñas comunidades campesinas del sector, y comienza a afectar las zonas en donde se reforestaron los tamarugos, ¿ya? Debajo de la Pampa del Tamarugal en Iquique hay un gran cuerpo de agua subterráneo, el acuífero más grande de Chile, y que se está viendo afectado por la explotación de estas aguas sanitarias, de empresas sanitarias, y que se va a ver más afectados con un proyecto Pampa Hermosa que se llama Pampa Hermosa de la empresa SQM, por ejemplo. En el mismo Norte Grande tenemos sistemas endémicos y comunidades indígenas que se ven afectadas por los mismos proyectos también de gran minería, como la minera Coyahuasi en el norte, que afecta al salar de Coposa, ¿ya? Y estos salares, al disminuir sus niveles de agua, sufren las consecuencias las aves y ecosistemas endémicos, y también las comunidades que tienen sus formas y estilos de vida diferentes. Si nosotros avanzamos más hacia el sur, nos vamos a encontrar con los mismos problemas, pero producto de la agroindustria, ¿ya? En la cuarta región y en la quinta región, o sea, hablamos del Loaba, o sea, del Chuapa, del Limarí, del Igua, de Petorca, incluso de la Concagua. Los grandes conflictos ocurren porque la industria extractiva y el agronegocio en particular, de frutales, estamos hablando de grandes viñedos, paltos, acaparan el agua, extraen el agua subterránea, tienen capacidades económicas para extraer agua, la ocupan en los paltos, la ocupan en los frutales, y las comunidades se van quedando sin agua, ¿ya? En el caso de la cuarta región tenemos más de 500 familias, más aún, no, espérate, el dato duro no, a nivel nacional es 1.600.000 personas que dependen de camiones aljibe o no están conectadas a la red de agua potable, ¿ya? En el caso de Petorca, se me fue el dato duro, el número en este momento, ¿ya? Pero son miles de personas que están afectadas por esta vulneración por parte de los grandes empresarios y un Estado ausente. Eso es súper importante, que hay un Estado ausente que permite que se viole el derecho humano al agua en función de que la propiedad está por sobre garantizar este derecho. ¿Y cuál es el gran desafío también ahí? Es el desafío del cambio constitucional en el que no solo se suscriba este tratado, este derecho internacional del derecho humano al agua y al saneamiento como derecho universal, sino que sea garantizado por el Estado constitucionalmente, ¿ya? Y ahí hablamos de que muchas comunidades están viviendo con 50 litros de agua al día o menos, ¿ya? No solo en la provincia de Petorca, porque uno podría pensar, siempre que hablamos de la sequía, que hablamos de que hay menos precipitaciones, y mucho se ve en las noticias de que han sido los 10 años más secos consecutivos, pero las dos regiones que gastan más dinero en camiones de aljibe llevando agua
en camiones a la población que no está conectada a la red y que se le vulnera sistemáticamente su derecho humano al agua, se encuentran en la región de la Araucanía y en la región de Valparaíso. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en la región de la Araucanía se lleva agua con camiones de aljibe si llueve tanto? ¿Por qué en Chiloé existen comunidades que también se les vulnera el derecho humano al agua y al saneamiento? Si en Chiloé pensamos que llueven 210 días al año de los 365, ¿por qué no hay agua entonces para llevarle y hay que llevarle camión al aljibe? ¿Y por qué ese camión a veces no llega con la regularidad, no llega con la calidad que corresponde? La norma sanitaria del camión aljibe es deficiente. Entonces, hay mucha vulneración del derecho humano con respecto al tema del agua, y en particular con la dotación de agua y la cantidad de agua que se lleva a las comunidades. Porque uno se pregunta acá en la ciudad, los que muchos de ustedes deben vivir en la ciudad, ¿cuántos de ustedes podría vivir con 50 litros de agua al día? Si uno con dos descargas o tres descargas del WC ya ocupa esos 50 litros de agua. O una ducha de 10 minutos ocupa más de 100 litros de agua. Entonces, la cantidad de agua que se le lleva a estas comunidades, y más aún en un contexto de pandemia y de COVID, es totalmente insuficiente, ¿ya? Y a pesar de esto, a pesar de la pandemia, vemos un estado ausente. O sea, tuvieron que los movimientos sociales y las mismas comunidades, en particular, no por ser autorreferente, pero Modatima levantó muchas campañas de llevar agua a campamentos y a comunidades porque no había agua suficiente para enfrentar la pandemia. Entonces, eso es una vulneración de un derecho humano, que es un derecho humano fundamental, que es el acceso al agua y al saneamiento. Ese es el contexto en el que vivimos en el país. No ocurre solamente en Petorca, ocurre en la cuarta región, ocurre en la quinta región, que no solo en Petorca, sino que en otras provincias de la quinta región, como les mencioné también, ocurre en la región de la Araucanía, y esto está vinculado también con la presencia de la industria forestal, ¿ya? Y una decisión política también de a quién uno conecta a la red de agua potable o de quién uno se hace cargo de garantizarle los derechos. ¿Ya? Ocurre en Chiloé, ocurre a lo largo y ancho de todo nuestro territorio esta vulneración del derecho humano al agua. Estamos hablando de cerca de un 10% de la población que sufre estas vulneraciones y que el Estado se mantiene ausente. Y también se sufre en la ciudad. ¿Ya? Hay unos estudios recientes del aumento de los campamentos, de la gente en situación de calle, y aquí mismo, por ejemplo, en la Florida, en Santiago, está la toma Dignidad, y hay un par de otras tomas que no tienen acceso al agua. Hay campamentos en el sector de Colina que no hay acceso al agua, que escasamente la municipalidad se hace cargo de llevar agua en camiones de aljibe, y como saben, de la calidad de esa agua tampoco es fiscalizada, no hay una normativa correspondiente para que eso sea garantizada esa calidad. No es la misma calidad de la que uno bebe de la llave, que también es muy cuestionable esa calidad por la norma chilena, pero al menos hay un estándar mínimo. En cambio, la operación del camión, lo que ha transportado antes, de dónde sale esa fuente de agua, no hay fiscalización alguna de esos camiones. Entonces, por ahí va un poco el tema de la vulneración de los derechos humanos con respecto al agua, que es producto, como les dije, de una arquitectura jurídica y de una arquitectura económica en el país que prioriza la libertad de comercio, por decirlo así, la libertad económica por sobre la garantización de los derechos, en este caso el derecho humano al agua. Yo creo que por ahí voy cerrando un poco el tema del agua. Me pilló un poco desprevenido exponer de los primeros, pero creo que este seminario también no puede no abordarse o mencionar el tema de los presos políticos de la revuelta, ¿ya? Y como movimiento social o representante de un movimiento social, creo que es un tema que se le debe dar urgencia, que se le debe dar difusión, que debe haber más iniciativa institucional parlamentaria de la que hay, y que ojalá esos cabros puedan estar libres antes de las fiestas de Navidad, que quizás puede ser no tan importante para algunos, pero es por ponerle urgencia. O sea, es gente que está manifestando su legítimo derecho en un contexto de un gobierno que abandona sus responsabilidades y se la entrega a los militares,
en un gobierno que no se hace cargo de los problemas políticos y no procesa políticamente las necesidades de un pueblo que viene con más de 30 años de abuso, con casi 50 años de neoliberalismo en el cuerpo, y que exige cambios, y exige cambios políticos participativos. Entonces creo que saludar a los compañeros y compañeras presos políticos de la revuelta me parece súper importante. Y también quería mencionar una situación que ocurrió ayer que creo que se debe difundir, que es el caso de una periodista o comunicadora social colombiana que fue deportada, que es un caso más de los miles de casos que ocurren a diario en el aeropuerto o en las fronteras del país. Y en este caso la discriminación fue política. Eh, la deportaron del país por los libros que tenía y porque traía una polera del negro Matapaco. Y esos fueron antecedentes para revisarle sus redes sociales y identificar que participaba en protestas en Colombia. Entonces la trataron como periodista y agitadora. Y creo que eso no puede pasar. El año pasado ocurrió lo mismo con unos periodistas argentinos y se lograron hacer las acciones pertinentes para que se les permitiera el ingreso al país y el Estado de Chile se hiciera cargo de la discriminación política que está ocurriendo. Pero lamentablemente este caso que se logró hacer público es uno más de las muchas arbitrariedades que ocurren en la frontera. Entonces, ahí hay otro derecho humano al libre movimiento y a la migración que es vulnerado en este país. Creo que estamos en uno de los países ejemplo de la vulneración de los derechos humanos. Pero como les digo, mi arista era tocar el derecho humano al agua, y en particular esa vulneración ocurre con la dotación de agua y efecto de la industria extractiva en los territorios. ¿Ya? Eso. Quedo atento a las preguntas. No sé si estoy en el tiempo o me Sí, quedé. de hecho estás bien en el tiempo, por eso no, no corté. Bueno, como dije anteriormente, la ronda de preguntas es al final de las tres exposiciones, pero quería, bueno, agradecerte por tu presencia el día de hoy. Sin lugar a dudas, uno de los derechos más importantes para toda la humanidad es el agua, así que es un tema muy interesante el que nos plantea Diego el día de hoy. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar presente el día de hoy. Bueno, para continuar, dígame. No, iba a decir que muchas gracias por la invitación y por estar todas y todos atentos. Los vi ahí, sus caras, me distraje un poco de repente por ver las caras, pero también se agradece la instancia de estos live que sean un poco más eh, presenciales, más humanos, no sé, más cercanos. De Más ver que caras. uno está hablando y hay una reacción de vuelta. A veces uno habla y no sabe si está aburriendo o no. Uh, ya, muchas gracias. Bueno, para continuar el día de hoy, vamos a dar paso a la siguiente exposición. En este caso tenemos a don Héctor Marín Rosell. Él es técnico profesional, agente comercial y viajante. Bueno, es presidente de AFEPI y es activista en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Don Héctor se encuentra por ahí. Se nos anduvo cayendo. Aquí O... estamos, ¿sí? Ah, ya, ¿Me excelente. escucha? Bueno, sí, ahora sí. Bueno, las mismas reglas que para Diego. Tiene 20 minutos para exponer, 5 minutos antes le voy a indicar. Y bueno, el escenario es todo suyo, como diríamos si estuviéramos en algo más presencial. Eh, Primero, más que nada, felicitar a la UNAP por esta nueva arremetida en lo que es derechos humanos. Felicitar al equipo, a los jóvenes, a los participantes, los exponentes, y dispuestos a compartir una historia de un pasado, un pasado presente de este Chile tan diverso, tan grande, y esta historia sucedió aquí, en Iquique, en la historia de mi familia. Soy hermano de Jorge Marín Rosell, 19 años, casado, una hija de 3 meses, detenido desaparecido hasta el día de hoy, 47 años, de no obtener una respuesta. Ser hijo de padre y madre presos políticos, ser familiar, sobrino de un
ejecutado en Calama, ser familiar de un sobreviviente del campo de concentración de Pisagua, mi tío también, y contarles de que lo vivido por nuestra familia, multiplíquenlo por miles a lo largo de toda nuestra patria. Es una de las formas más brutales de la represión política, la desaparición forzada, donde tú nunca más vuelves a ver a tu familiar, donde día a día vas reconstituyendo la historia a través de los procesos judiciales, a través de los testigos que vieron por última vez a tus familiares en los distintos lugares de reclusión, de tortura, lugares no registrados, centros totalmente ilegales en que con el tiempo y con los años hemos ido poder reconstituyendo esta memoria, que no ha sido fácil porque hacemos memoria día a día en todas las actividades, tratando de saber la verdad y en esta verdad que ya ha sido tan esquiva, tan difícil a 47 años del golpe, nuestros familiares, a pesar de las condenas tardías, mezquinas de los tribunales de justicia, que han sido cómplices con los demás poderes del Estado de esta impunidad biológica que se impone, porque tanto víctimas como victimarios nos estamos muriendo día a día sin obtener la anhelada justicia. Y esta justicia no es venganza, es simplemente para poder cumplir lo que el mismo Estado el año 90 se comprometió, nunca más. Pero ese nunca más no ha llegado y dolorosamente vuelve a estar presente en nuestra patria. Mi hermano fue secuestrado el 28 de septiembre del 73 de mi casa, en presencia de todos mis hermanos. Yo tenía 17 años, mi hermano menor tenía 5. Llega un grupo armado, fuertemente armado, irrumpen en mi casa, a mi hermano lo toman, lo esposan, lo encapuchan, y como era menor de edad, mi madre lo acompaña en forma contigua en otro vehículo descapotado y mi hermano lo tapan, lo llevan adelante hasta que llega a la 6ª División de Ejército, que el edificio todavía está aquí, es la calle Luis Uribe con Bolívar, que ahora es una fiscalía, y esa fue la última vez que vimos a mi hermano Jorge Marín vivo. Fue la última vez que mi madre lo vio. Nunca creímos la versión que nos dieron en forma verbal primero, que se había escapado de un lugar seguro, del centro, el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, que fue el centro más grande de detención, de tortura en Iquique, que aunque le cambian el nombre sigue siendo un lugar de exterminio, de desaparición y de tortura, una mancha más para las Fuerzas Armadas y para el Ejército, que no han colaborado nunca en esclarecer la verdad, nunca en hacer justicia, simplemente desde su punto de vista, como Fuerzas Armadas, nuestros familiares no tenían derecho a vivir, no eran personas, fuimos tratados en toda la dictadura y en democracia también, maltratados y ninguneados. Para algunos partidarios del dictador somos delincuentes con derecho a aguinaldo, porque se reciben pensiones miserables. El negacionismo está presente en cada lugar, justificando lo injustificable. Y han pasado los años, el tiempo, y no solamente fueron por mi hermano, sino que como nunca dejamos de buscarlo, los fuimos forzados a emitir un bando, que en esos años prácticamente la televisión no se veía, entonces eran los medios de comunicación locales, la radio y los 2 diarios que habían en Iquique, Diario Tarapacá, Diario La Estrella, en que se anunciaba la muerte, se anunciaba la desaparición, nunca, simplemente que se habían escapado de un lugar, colocaron afiches en este montaje que vuelven a hacer en democracia, colocando a mi hermano y a William Miller, que fue otro de los detenidos desaparecidos del regimiento,
en lugares visibles, con fotografías, diciendo que eran peligrosos, que se habían escapado, que de la huida habían asesinado a un soldado de la patria, a Pedro Prado Ortiz, un joven que la misma dictadura asesinó, pero para poder zafar su crimen y taparlo, fueron culpados Marín y Millar. Nunca el ejército ha investigado, nunca ha dicho quién asesinó al soldado Pedro Prado y nunca ha dado el destino final de Marín ni Millar. Fueron a buscar a mi madre 2 años después, el mismo grupo que secuestra a mi hermano, la saca de mi domicilio, que era la calle La Torre 1048, la llevan a la calle Orella 80, que ese lugar existe aún, la calle Orella al llegar a la avenida Prat, en Iquique, pero como parte de la impunidad no está el número, fue borrado, no está la puerta por donde entraban los presos y presas al Palacio de la Risa, porque así le indicaban a ese lugar de exterminio y de tortura, donde no solo torturaban hombres, sino que también torturaban mujeres. Por lo tanto, la impunidad es absoluta. En Iquique no hay ningún proceso que se lleve en contra de mujeres torturadoras. Y condenados no solamente con el estigma de ser familiar de un detenido desaparecido, simplemente de un extremista, de alguien que se fuga y además atenta contra un soldado de la patria y le da muerte. Entonces era un pecado tremendo. A mi madre la llevan, la secuestran tal cual como mi hermano, horas, fueron horas, unas 7, 8 horas de tortura. Nunca mi madre fue lo que era cuando salió de mi casa. Era una persona joven, alegre, buena moza, de 37 años, ella era abuela, feliz, y entregan a una mujer quemada, su pelo cortado, su ropa deshecha, senos, genitales, espalda, quemaduras de cigarrillo. No podía hablar, no se podía sostener en pie. Eso fue lo que me entregaron. Increíble, a pesar de tantos años, todavía me duele, porque imagínense ustedes, jóvenes, que se llevan a su madre, que es lo que más uno ama, que es lo que más uno quiere y quiere siempre lo mejor para ellos, poder en parte devolver los que nos dieron en vida. Y simplemente expulsado de la ciudad a un lugar, Tocopilla, que prácticamente solamente conocíamos el nombre, ir en un vehículo en que la tortura era permanente, que nos bajaban en distintos lugares y nosotros decíamos con mi mamá y con mi hermano menor, aquí nos van a matar, porque pasaban balas cada vez que nos revisaban. Llegar a un lugar sin conocer a nadie, sin trabajo, sin colegio para mí, solamente para mi hermano, un lugar de una represión horrorosa donde no había un médico, también los habían asesinado en Tocopilla y me tuve que devolver, hacerme cargo de mi hermano, estudiar, trabajar y lo más importante, o sea, mi mamá siempre nos decía, ustedes tienen que ser más de lo que yo soy. Ustedes tienen que ser personas, hombres y mujeres útiles a la sociedad. La mejor bofetada que le podemos dar a la dictadura es la educación. Edúquense, sean hombres y mujeres de bien. Y así hemos sido, y así lo hemos hecho. Y aquí estamos, siempre con nuestras manos limpias, con nuestra frente y nuestra mirada clara en decir la verdad, en exigir justicia, en exigir memoria para tantos y tantos miles de ejecutados, detenidos desaparecidos, relegados, exiliados, que han pasado por esta amarga experiencia de un pasado presente en que un Estado no se ha hecho responsable de las violaciones a los derechos humanos, de un Estado que no busca a nuestros detenidos y detenidas desaparecidas, donde tenemos a un ministro de Estado cómplice, el ministro Larraín, cómplice de las aberraciones de Paul Schaeffer,
donde tenemos a una subsecretaria que está preocupada de los pobres abuelitos genocidas de Punta Peuco y no de los sobrevivientes de la tortura, donde tenemos un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. Hemos golpeado cientos de puertas, hemos estado en la calle 47 años, ya no están la mamá, ya no está el papá, ya no está el abuelo, ya no está el tío, pero es la única forma de que podamos hacer efectivo este nunca más, mantenernos presente, mantenernos activos, ser promotores de los derechos humanos, y en eso se nos ha ido la vida. Nos hemos reunido con todos los presidentes, prácticamente con Patricio Aylwin del 90 en adelante, que nos dijo justicia en medida de lo posible, y se ha cumplido al pie de la letra. Nos reunimos con Lagos, que prometió una reparación simbólica y austera, y le contestamos que las torturas nunca fueron ni simbólicas ni austeras. Un presidente Frei que nunca nos recibió, pero las vueltas de la vida nos dicen de que la dictadura que asesinó a nuestros familiares fue la misma que asesinó a su padre. Una presidenta Bachelet que fue en sus 2 mandatos la que menos hizo en lo que es reparación, promoción y defensa de los derechos humanos. Un presidente Piñera que cerró el penal Cordillera, pero también un presidente que en su segundo mandato vuelve Chile a estar en la palestra, vuelven las Fuerzas Armadas, vuelve la represión en nuestro país, y ¿qué le podemos decir a ellos? Van a tener que esperar 47 años como nosotros para que haya verdad, justicia, memoria y reparación. Hemos tocado todas las puertas, nos hemos reunido hasta con el Santo Padre aquí en Iquique, donde le dijimos: Santo Padre, en sus manos está la esperanza de encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Hasta el día de hoy no hay una respuesta. Me recibió la carta, pero ni un gesto de humanidad, ni un gesto de esperanza. Simplemente para el Estado de Vaticano es parte de una impunidad, porque tampoco ha hecho ninguna gestión de la que nosotros solicitamos como jefe de Estado y también como líder espiritual. Pero a pesar de todo, no vamos a cejar en promover, defender los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente es lo que yo le estoy contando, es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a que dentro de la diversidad sepamos respetarnos. Este es un país rico, pero es un país rico para el 10% de la población, porque el 90% generamos la riqueza, que somos los trabajadores, y eso no es posible. Por eso que es tan importante cambiar la Constitución, que va a permitir que nuestros nietos, en el caso mío, ustedes que son jóvenes, poder forjar un Chile justo, solidario, y poder soñar, que fue lo que hicieron nuestros familiares, de soñar con un Chile distinto, y ese sueño le costó la vida. Queremos volver a abrazarnos, volver a creer, volver a mirarnos a las caras, porque nadie sobra. La vida es bella, vale la pena vivirla. Sueñen, equivóquense, vuelvan a pararse. Es parte de la vida, es lo que nos da la experiencia y la alegría de vivir y de ser sobreviviente de una dictadura feroz que nos quiso eliminar del mapa. Pero aquí estamos, con la alegría, con la fuerza, sin odio, porque el odio mata. Y el olvido mata 2 veces. Muchas gracias. Un abrazo.
definitivamente un testimonio súper crudo, real, de lo que mucha gente vivió, de lo que muchas familias padecieron. No sé, profesor, si usted tiene eh, desea decir algunas palabras, profe. Sí, la verdad, yo creo que frente a un testimonio así, uno no puede dejarse de emocionarse. Ellos mirando lo que estaban en cámara, y yo creo que todos tienen la misma sensación o las mismas emociones que yo. Pucha, en realidad, yo le doy primero las gracias a don Néstor por su testimonio real, ya vivido. Creo que esos testimonios precisamente son los que más llegan a la gente, por muy duro que sea. ¿Ya? Claro, porque uno puede leer muchas cosas, ver muchas cosas, una película, un documental o lo que sea, pero claro, escuchar un testimonio real es el que llega al alma precisamente. Bueno, yo los felicito también por seguir con la lucha, a pesar de los miles de escollos que ha tenido, y bueno, y seguir adelante. Yo creo que obviamente nosotros no somos nada ni nadie, yo creo, en comparación de lo que es don Héctor. Pero si con estos seminarios algo podemos aportar, yo siempre digo, aunque sea un grano de arena, que primero la gente sepa lo que realmente son los derechos humanos. Segundo, que tomen conciencia de que tienen esos derechos y que por tanto el que tiene un derecho, sabiéndolo, es capaz de defenderlo, dentro de la medida de lo posible, obviamente. Y sobre todo hay una cosa que a mí me parece que así tiene que ser, que es la memoria. Yo creo que todo lo que ha pasado hace 40 años, hace un año atrás, no importa, tiene que quedar en la memoria, tiene que quedar en los libros de historia, porque no es posible que los libros de historia de los niños, de los colegios, relaten las gestas heroicas de verdad o Hitler o quien sea o cualquier padre de la paz. Yo creo que lo que pasó en el 73, lo que obviamente en diferentes medidas, pero desgraciadamente lo que volvió a pasar el año pasado en octubre, que violación sistemática de los derechos humanos por la violencia del Estado a manos de agentes del Estado, cualquiera que sean militares, carabineros, lo que sea, yo creo que eso tiene que saberse. Y tiene que saberse, no sé, quizá la frase de para que nunca más, pucha, la verdad, hasta el año pasado como que me la creía. ¿Ya? Después de los sucesos de octubre, ya me la creo menos. Entonces, con ese planteamiento uno dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer para que realmente eso no vuelva a ocurrir? No importa que sea en mayor o menor medida, no importa si el atropello a un derecho humano siempre será un atropello al derecho humano, ¿no? Bueno, yo creo que la única arma que podamos tener es la educación. Realmente educar y a la gente, pero educar desde chico. Yo creo que, yo siempre digo, la reforma a la educación no pasa por reformar una universidad, o si todo lo de atrás está mal hecho. Yo siempre digo, la reforma a la educación empieza desde la sala cuna, y punto. ¿Ya? Entonces, yo creo que desde la sala cuna debemos de inculcar a los niños, después a los adolescentes, después a los adultos, los mayores, etcétera, los derechos humanos y sobre todo la conservación, la protección de estos derechos humanos,
y sobre todo meter en la cabeza que no se pueden vulnerar los derechos humanos de ninguna forma. No importa que tengamos una dictadura o que tengamos una democracia, pero no los vulneremos. Y para eso yo creo que hay que educar a la gente, ¿ya? Y ¿cómo lo educamos? Primero, hacerles ver realmente, en base a esos testimonios, lo que pasó y que no debería pasar nunca, dejarlo en la memoria, en la historia, y segundo, educarles para que eso realmente nunca vuelva a pasar. Don Héctor, no sé qué más decirle, ya, pero realmente yo creo que su testimonio ha sido muy, muy fuerte. De hecho, bueno, como aún queda un poco de tiempo, hay varios compañeros y personas asistentes que han manifestado un poco su emoción, me gustaría leer algunos comentarios. Bueno, Carla Figueroa dice, muy impactante, gracias por compartir su historia con nosotros. Javier Juan Toc, como sobrino de un detenido desaparecido, se comparte totalmente. Todo un ejemplo de resiliencia, don Héctor. Bárbara Milla ha dicho que ha escuchado por años a la gente que le dice que por qué opina si no vivió la dictadura, siendo que ella, bueno, ella vive en el paraíso del dictador que es Pica. Pero oír a don Héctor hace que quienes no vivimos esto tengamos más ganas de luchar por no tener que oír más estos desgarradores testimonios. Don Héctor, un abrazo, un honor escucharlo y sentir sus palabras. Nuestra compañera, bueno, Max nos dice, gracias don Héctor por compartir con nosotros su experiencia y su lucha. Ojalá se exista la reparación y se rompa ese pacto de silencio y puedan tener respuestas por sus familiares. Yo creo que eso es un poco todo lo que la gente más joven, nosotros, las nuevas generaciones, esperamos. Finalmente, mi abuelo estuvo muy cerca de ser un detenido desaparecido, fue detenido, más no desaparecido, gracias a Dios. Pude conocerlo, pude compartir con él, me pudo contar lo que vivió primera mano y creo que, bueno, don Héctor nos dejó sin palabras el día de hoy. Sí. Bueno, ya... bueno, ahí siguen llegando mucho los testimonios. Michelle Garrido dice gracias por contar su historia. Sin duda nos dejó con el corazoncito en la mano, es verdad. Ojalá no vuelva a repetirse esta horrible situación. Como sobrino de un torturado político empatizo mucho. Pucha, muchas gracias, don Héctor. Repito nuevamente, gracias por estar el día de hoy, gracias por participar, por darnos la oportunidad de tenerlo en este seminario. Y bueno, nada más que agregar por el respecto a esto. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo a usted también. Bueno, luego de esa emotiva y motivadora y bueno, con muchas enseñanzas de don Héctor, para finalizar y no menos importante, me gustaría introducir a nuestra última exponente. Bueno, nuestra última exponente es Vittoria Enato, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, tiene estudios tecnológicos avanzados en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Bueno, es diplomada en actuaciones psicosociales en ambientes de violencia política y catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid. Y yo creo que lo más importante, que es activa integrante del colectivo Historias Desobedientes de Chile, hijos y familias de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, es activista de los derechos humanos y silente escritora con presencia activa en redes sociales. Bueno, Vittoria, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, muchas gracias. Que bueno, lo mismo que don Héctor, 20 minutos, le voy a avisar 5 minutos antes y el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de la UNAP en este momento. Quiero hacer una mención especial a don Héctor. Pisagua para mí es algo muy entrañable y potente. He trabajado por mucho tiempo con Adriana Goñi Godoy, que ha trabajado también en recuperar restos y abrir las fosas. He estado muy cerca de esto también. Bueno, ¿qué es Historias Desobedientes? ¿Qué es lo que es lo que llama la atención? Historias Desobedientes Chile. Nosotros somos un colectivo
que nace originalmente el año 2017 en Argentina. Y nos constituimos como colectivo el año 2019. Nosotros empezamos a participar en el colectivo argentino porque la verdad es que siempre, la característica de los integrantes es que andábamos solos, solitos, con nuestra historia, siendo los contrarios de lo que normalmente hemos escuchado siempre. Hemos escuchado siempre que la familia militar es eso, una familia, y donde uno es integrante, el resto calla y obedece, porque la estructura es vertical y es autoritaria y hay que obedecer. Y esa obediencia se transmite incluso a las familias. Historias desobedientes estamos constituidos por familiares, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, de genocidas de la dictadura del 73, que estamos dispuestos y hemos abdicado al concepto de la obediencia militar y de este silencio familiar. Es un trayecto larguísimo, la verdad. Para explicar, contarles, por ejemplo, que algunos de los principios, voy a leer alguna cosilla porque no quiero quedarme atrás, digamos. Este es un movimiento que es único en la historia, en realidad no se ha visto antes, en relación a los grandes crímenes del siglo XX, y se constituye como un actor político diferente, donde los descendientes de los genocidas alzan su voz y dicen no estamos de acuerdo. El colectivo Argentina tiene también participantes del genocidio nazi. Es una voz de los descendientes que no podemos entender ni podemos aceptar. ¿Qué es lo que hicieron nuestros familiares? En este ejercicio hay un elemento que es muy importante, y es nosotros necesariamente debemos y tenemos, por sobrevivencia, separamos el cariño y la filiación con el imperativo ético que nos mueve. Independientemente, en mi caso soy hija de un de un torturador del Ancla 2. El Ancla 2 era un sistema interno de la Marina de Chile, en Valparaíso. Independientemente de si yo le tenía o no le tenía, él ya murió, pero si yo le tuviese o no le tengo o no lo tengan, cariño o no, por ser mi padre, evidentemente que es una figura fundamental en mi vida. No obstante, no apruebo ni estoy de acuerdo con lo que él hizo. Y esa es una constante en todos los que estamos en la agrupación, tanto en Argentina como en Chile. El movimiento está creciendo. Hace poco se abrió también Historias Desobedientes Brasil, y América Latina completa está llena de familiares de quienes han sido los represores, de quienes han sido los perpetradores de todas las barbaridades, como muestra un botón de lo que nos mostró don Héctor, que a ciencia cierta es la nada, es muy poquito, porque hay cada atrocidad brutal que la verdad es que no hay estómago para poder acercarse a las cosas que hicieron. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo mi padre, independientemente de, ahora voy con lo personal, porque me dijeron que querían un poco el trayecto personal. Mi nombre original es Patricia Pianovi. El agente del Estado era Juan Pianovi López, conocido como el perro Pianovi por los que recibieron tortura. Mi nombre hoy es Vittoria Nato porque la Victoria ha nacido. No soy más Pianovi. Tomo los restos sangrantes de mi vida. Yo tenía 9 años para el golpe de Estado, y me levanto con la cabeza en alto y digo, no soy más Pianovi. No soy más esto. Decido, por ética, por amor a la humanidad, decido estar en la otra vereda. Y esa decisión es la que nos ha movido a los que estamos en estos colectivos. Digo plural porque estoy hablando del colectivo en Argentina, el Chile, Brasil. Esperamos, como es cierto, que esto crezca. Adscribimos a los principios fundamentales del colectivo en Argentina.
Los quiero nombrar rápidamente: apoyar la reforma constitucional, o sea, ahora el cambio de la Constitución, fortalecer todos los procesos de justicia, apoyar y contribuir con nuestra propuesta en testimonios, en buscar información, datos, recopilar información o lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos, dentro de lo que podamos, participar en trabajos de memoria, no a la impunidad, anulación efectiva de las leyes de amnistía del 73 al 78, aun cuando la Corte Suprema declaró inoperantes. Hay ciertas cosas ahí que están medias nebulosas, pero hasta el minuto este tipo de personas no se juzgan entre esos años, que fueron los años más brutales, desde el mismo 73 hasta el 78. Intensificar el trabajo de enjuiciamiento y sanción a los criminales, aportando datos dentro de lo que se pueda, como dije. Mayor difusión y transparencia de la información que exigimos, digamos, mayor transparencia de la información que tiene que ver con todos estos casos de tortura de la época del 73, dentro de un marco de confidencialidad y respeto, la derogación de las disposiciones legales en relación a los 50 años del secreto de los testimonios de la Valech, por ejemplo. En el contexto actual, la reivindicación de los derechos de la mujer, reivindicar el concepto de violencia política sexual, porque se habla, ¿no es cierto?, de la tortura, y en general hablamos de transgresiones al cuerpo, a la mente, al alma. Pero la tortura sexual se utilizó específicamente para dominar y someter al enemigo interno. Y no existe una tipificación acerca de la tortura sexual en específico. La tortura sexual está dentro de lo que es la tipificación de tortura. Entonces, como el delito de lesa humanidad no prescribe como tortura, pero la tortura sexual es brutal porque la gran mayoría de los varones detenidos, torturados, muertos, asesinados, desaparecidos, sufrieron feroces torturas sexuales. Y los varones volvían a sus casas y jamás hablaron. Y cambió la vida de todo su entorno brutalmente. Las mujeres, por situaciones distintas, por una cuestión sociocultural, de alguna manera hablamos, pero los varones, por lo mismo, no hablaron. No está tipificado y son delitos que no deben ser imprescriptibles. Y solicitamos que no prescriban en particular los delitos de tortura sexual en específico. Es una cosa espantosa. También, ¿no es cierto?, decir que, se me va alguna idea, pero decir que en relación a nuestras vidas, lo público se hace, o lo personal se hace público. ¿A qué me refiero? Yo siempre digo, en mi vida personal, entró la historia de Chile, la atravesó, sin yo tener idea, yo tenía 9 años, y se atravesó esta historia y cambió mi historia. Cambió todo lo que yo soy, cambió toda mi vida. Mi madre era... Yo tengo una doble situación, porque mi madre era simpatizante del gobierno de Allende y mi padre pertenecía a este sistema. Mi madre no sabía que mi padre pertenecía a esto. Cuento corto, a mi madre también la detienen, a mi madre la torturan, la llevan presa, a mí también. Y de vuelta volvemos a casa y 2 o 3 años después mi padre se quiebra y nos enteramos que fue mi padre el que nos entregó. Porque a él lo llamaron de la comandancia y le preguntaron: ¿qué hace la esposa de en esta lista? Y o te vas al Lebu y te vas fusilado por sedición, o seguimos el protocolo que corresponde. Así que él siguió el protocolo que correspondía. ¿Qué quiero decir en el caso particular de mi historia personal? Mi madre es detenida, es expresa política, yo también, y mi padre es torturador. La historia de este país fue capaz de atravesar mi familia
dividirla en dos y destruirnos. Y mi pregunta después de tantos años de reparación, de autorreparación, ¿es posible, chiquillos, ustedes que están construyendo este país, que la sociedad que se construya sea capaz de atravesar las familias y romperlas a ese nivel? No puede ser. No puede ser. No podemos tener unas Fuerzas Armadas que no respeten los derechos humanos. Debemos tener unas Fuerzas Armadas que sean capaces de decir, objeción de conciencia, no voy a entregar a mi familia. No puede ser una obediencia ciega. No puede ser. Tiene que haber un elemento. Si la institución en sí no resguarda estos elementos, la persona pueda, como quien dice, refugiarse, adherirse a este derecho de decir, no, no voy a entregar, no voy a fusilar a mi primo, a mi tía, etc. Sumamente importante. Exigimos también que en la nueva Constitución se respeten los derechos humanos y que estén como elemento fundamental, prioritario, como primera leitmotiv, ordenamiento en la Convención Constituyente, en lo que construyamos de ahora en adelante. Debemos estar atentos a que los derechos humanos permeen absolutamente todo. Si los derechos humanos realmente permearan nuestra sociedad, el 18 de octubre no habría sido todo lo que ha sido. Y todo este año no habría sido todo lo que ha sido. Y es porque no lo hemos trabajado. No hemos terminado de trabajarlo. Si ustedes están aquí y les hablo a los jóvenes, yo soy profesora de colegio, ¿ok? Estoy cerca de ustedes. Lo siento cerca, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Es súper importante. Los que están construyendo esta sociedad y los que van a poner hijos en esa nueva sociedad son ustedes. Y ustedes son los que quieren construir una sociedad nueva. Nosotros ya pasamos. Nosotros no nos queda más que decir, oye, mira, esto vivimos. ¿Y saben qué? Perdonen. Perdonen por entregarles una sociedad tan rota. Perdonen porque no logramos hacer las cosas bien. Perdonen porque mi madre soñó con un país mejor y me llevaba a mí de la mano a los 9 años. Y yo a los 9 años me vi envuelta en toda esta cuestión y tuve que empezar a procesar cosas feroces. Pero mi madre me ha dicho, nunca pensé que las Fuerzas Armadas se iban a ir en contra del propio pueblo. Hoy día sabemos que eso es así. Entonces, me pregunto, ¿cuántos de ustedes tendrán algún pariente, algún papá, algún tío, algún primo, algún hermano? ¿Quién tendrá de ustedes un hermano o una hermana haciendo el servicio o dentro del sistema? Es muy duro. Es muy duro cuando la conciencia ética te hace mirar y decir, oye, esto no puede ser. Esa es la postura y esa es la mirada desde Historias Desobedientes Chile. Desde la mirada desde Historias Desobedientes Argentina y Brasil. Somos familiares que estamos en contra de lo que hicieron nuestros familiares. Que queremos romper ese silencio. Que no estamos ni ahí con el concepto de la familia militar. Consecuencias. Bueno, mi padre murió, yo no supe que murió, supe meses después. La gran mayoría de nosotros ha perdido contactos con sus familias. Tiene costos, pero la tranquilidad emocional, moral y personal es enorme. Nosotros, y aclarar esto, no somos víctimas, aunque yo puntualmente tenga también esta doble condición, pero como colectivo no somos víctimas. Las víctimas están dentro de los que fueron torturados y asesinados por nuestros progenitores y por nuestros familiares. No lo hacemos con rabia, no lo hacemos con pena, no lo hacemos con dolor. Nosotros solicitamos verdad, memoria y justicia en el amor. Nuestros familiares lo que hicieron fue sembrar odio, destrucción, lo más bajo del ser humano. Nosotros lo único que queremos es, si es que nuestra voz reparase en algo mínimamente, el daño en algo, ellos no van a hablar. No van a hablar porque nosotros lo sabemos. Yo crecí con este hombre, yo sé perfectamente cómo funciona.
Sé muy bien cómo funciona y todos mis compañeros lo saben. Y cuando yo le preguntaba a papá, ¿y dónde están? Porque yo le hacía preguntas a mi padre. Papá, ¿por qué entregaste a la mamá? Es que si me dan orden de entregarte a ti también te voy a entregar de nuevo. Pórtate bien, porque si te me dan orden de entregarte, te entrego, y si me dan orden de entregar a tu madre de nuevo. Yo le preguntaba, papá, ¿por qué haces esto? Y mi papá, cuando tenía 12, 13 años, me decía, hice un juramento por Dios, la patria y la bandera, y si tengo que entregar a mi madre, a mi padre, lo voy a hacer, porque ese es mi juramento. Esa es la implicancia. Ahora yo me pregunto, ¿es sano eso? ¿Es justo eso? ¿Tiene algo de derecho humano eso? Y no estoy pidiendo derechos humanos para los perpetradores. Estoy pensando en el mundo que queremos construir, en el mundo que ustedes van a construir, en la Constitución, que es una gran oportunidad para decir, por ejemplo, que la formación de las personas de las Fuerzas Armadas debe estar plagada de los derechos humanos. Debe estar plagada de derechos humanos. No son víctimas, son victimarios. Pero el día de mañana, si tú tienes un primo, tienes un hermano que decide irse a las Fuerzas Armadas, como Estado, como esta construcción que nos damos, tenemos que ser capaces de construir un mundo que sea capaz de ser amable desde todas las perspectivas. A eso. Ese es el tema. Nos mueve el amor. No estamos enojados, no estamos enrabiados, nada. Tenemos una estructura altamente horizontal, llamamos constantemente a más desobedientes. Sabemos que en este año desde el 2018, hay muchos chicos, chicas, chiques que son potenciales desobedientes porque tienen a sus familiares haciendo las brutalidades que vemos y sabemos en la calle. Y sabemos que seguramente la complicación interna es harto grande. Es muy grande porque uno no entiende. Y empieza a enfrentarse a una separación feroz en la familia. Y a veces uno no habla, pero tenemos esa voz de conciencia adentro. Y esa voz de conciencia debemos, por todos los muertos, por todos los torturados, por todos los ojos, por todos los quemados hoy día con los químicos, debemos escucharla. Porque cuando tengan hijos, chiquillos, vivan realmente otro mundo, otro, diferente. Siento que es una gran oportunidad esta constitución, esta nueva constitución. Quiero mencionar también, aparte, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hecho, en este minuto, por ejemplo, tenemos un compañero del colectivo que hizo un memorial de Rocas de Santo Domingo, que es el Memorial Rocas, que es un sitio de memoria en Rocas de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, que era un lugar donde se iba, que Allende, digamos, en el proyecto Allende, eran vacaciones para el pueblo. Y hoy día están pasando retroexcavadoras físicas, porque el alcalde de la UDI dijo, nada, no estoy ahí. No puede ser. No puede ser. No puede ser que el negacionismo siga existiendo. No puede ser que la impunidad siga existiendo. No puede ser que en aras de la libertad de opinión, ¿okay?, que es un término que sabemos que se enarbola fuertemente, digamos que, oye, si yo tengo derecho a tener la estatua de Allende o la estatua del perro Matapaco, también tengo derecho a tener la estatua de Jaime Guzmán o tengo derecho a tener la estatua de Merino. No, pues que no es lo mismo, pues. No es lo mismo. De alguien que viola los derechos humanos, no puedes tener una estatua. No. Tenemos que darnos y apropiarnos de ese límite. Y no es violar tu libertad. Es que si no nos damos como raza humanitaria, como humanidad, un marco en el cual movernos y ajustarnos a esos límites, vamos a seguir haciendo estas atrocidades y nos vamos a comer unos con otros, romper unos con otros en aras del poder, del dinero, del sistema económico. Anda a saber tú en aras de lo que sea. Entonces, tenemos que dar ese espacio, ese cerco, esa línea de camino. Historias Desobedientes hace lo posible. Tratamos de tener una voz activa
en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, una página web. Somos autoconvocados, nos autofinanciamos, no tenemos una persona que nos lleve, nos lidere. De hecho, nos turnamos para hacer las presentaciones cuando nos llaman. Y nos turnamos porque dentro, al interior, queremos romper la estructura de verticalidad y de obediencia. ¿Quién más que nosotros que vivimos y crecimos con estos padres así y familiares, sabemos lo que es esa estructura, que es brutal, porque se traslada, desgraciadamente, hacia el interior de las casas, la estructura que ellos tienen. Entonces nosotros rompemos eso al interior del colectivo. También al interior del colectivo, cuando alguien quiere ingresar, etcétera, sabemos que es largo el trabajo, largo. Nosotros nos hemos demorado años en hacer este cambio, años en decir, papá, te amo, pero esto no se hace. Y voy a ayudar, y voy a poner luz donde tú pusiste oscuridad. Tenemos un compañero en el colectivo que hizo un documental, tuvo la posibilidad, porque así lo aceptó también la familia, los sobrevivientes de quien su padre asesinó, y trabajan juntos por la memoria, la verdad y la justicia. Yo he tratado de buscar a las personas que mi papá torturó. Tuve un contacto por chat escrito hace unos años atrás, pero no he podido volver a encontrar. Y entiendo, porque tampoco es agradable. ¿Cómo va a ser agradable para Héctor si yo no doy todas estas explicaciones y le digo, oye, si yo soy hija de un torturador, Héctor me va a querer matar, o va a querer arrancar? No es justo. No es justo que yo, soy hija, acepte esa herencia. Yo tengo derecho a generar y aceptar qué herencia voy a tomar. Historia de Desobedientes toma el camino de la ética y se rige por ese imperativo ético. Hacemos todo lo que está en nuestras manos y posibilidades por entregar información, por canalizar información, por ayudar a los presos políticos de la revuelta, por apoyar a las comunidades y a los colectivos que en estos momentos están dando una lucha y una batalla. Todo lo que está en nuestras manos. Trabajamos cada uno de nosotros en otras áreas totalmente diferentes y nos autoconvocamos solos y nos unimos solos a través de las redes, etc. Y queremos instaurar esta voz disidente, distinta. Se acabó, chiquillos. Ustedes no son los culpables ni mucho menos, pero durante el siglo XX, el primero la matanza con los nazis, luego las matanzas en Latinoamérica, estamos en otro siglo, así que nosotros nos paramos y decimos, ¿saben qué? No más. Y ¿sabes qué? Yo, hija de un torturador, también te digo, no más. Y me pongo en la vereda al frente y lucho con la vereda al frente. Teniendo todo el respeto por don Héctor, por toda su familia y por todas las personas que en Pisagua también sufrieron y en el norte y en todo Chile han sufrido todo lo que han sufrido. Eso es Historias Desobedientes Chile. Hay muchas otras cosas más, la verdad se me van en este minuto. Me podría poner a leer, pero creo que no es el punto. No sé si estamos ok, pero es sumamente importante que recordemos o dejarles como testimonio, chiquillos, que tienen derecho a construir un mundo mejor que el que nosotros construimos. Tienen todo el derecho al mundo. Háganlo, pero no suelten los derechos humanos, chiquillos. No los suelten, bajo ninguna circunstancia. Y ojo que el tema este de la libertad de expresión debe tener un cerco. Debe tenerlo. Debe tener un límite. Y el límite tiene que ser los derechos humanos. Si no, nos vamos a transformar en carnicerías y vamos a legitimar las carnicerías entre uno y otro. Eso. Gracias. Bueno, después de otro testimonio fuerte del otro lado de la vereda, es
la verdad no tengo palabras para describir lo que se siente al escucharla. Es impresionante, es consolador saber que hay gente que se da cuenta, que estando tan cerca de algo, usted decidió cambiarlo, decidió romper un poco el esquema, decidió decir no, basta, no más, y voy a tratar de ayudar y voy a tratar de que nunca más pase lo que yo sufrí, de que no hay otro niño o no hay otra persona que no tengan que sufrir nada más, que sea todo. Le agradecen por su valentía en los comentarios del Zoom. Abdulia le dice, le agradecen por ser fuerte, por estar hoy día aquí. Muchas gracias, yo también le agradezco por su fortaleza, porque no tiene que ser fácil. Gracias. Creo que el profe se desmutió, así que creo que también... Sí, pues la verdad, un segundo testimonio así, después de don Héctor, Victoria, menos más que no haya un tercero, pues yo creo que acabaríamos todos derrumbados. Pero bueno, yo creo que, efectivamente, yo creo que Victoria eres muy valiente, yo creo que eres muy valiente por dos lados, ¿no? Al final, claro, tú dices que puedes estar en la otra vereda. Yo creo que estás en medio de la vereda, porque al final fuiste víctima de un torturador, además hija de ese torturador. Entonces, yo creo que son dos cargas que yo creo que hay que saber llevar en la vida, ¿ya? Y no debe ser muy fácil que digamos, ¿ya? Bueno, la verdad es que yo, desde que el año pasado contacté a Historia Desobediente, el año pasado me enteré de su existencia, prácticamente como 15 días o 3 semanas antes del seminario. Llama el seminario, una pasada era presencial, entonces bueno, me dijeron, pucha, ahora no, pero el año que viene sí, ¿ya? Y bueno, y el año que viene llegó y me acordé de Historia Desobediente, ¿ya? Bueno, empecé a leer la historia de Historia Desobediente y me interesó muchísimo y claro, yo creo que es un testimonio que faltaba, ¿no? O sea, dentro de toda nuestra exposición que queremos hacer en ese seminario de los derechos humanos, yo creo que la tuya, bueno, la de tu colectivo, es uno que falta y que yo creo que aporta mucho, ¿ya? Y por eso, precisamente, nosotros la idea un poco de estos seminarios que hacemos, yo siempre digo, yo no quiero, bueno, y los estudiantes tampoco, no queremos al final que venga un expositor X con cuantas páginas bien escritas, que empiece a leer, ya, y que nos hable del artículo no sé cuánto de la Constitución, el artículo no sé qué de la Convención y tal y cual, y al final todo el mundo se aburre, se queda dormido, ya él cierra, dobla sus ojos y se va y tranquilo. No, precisamente el sello que le hemos dado es hacer testimonios, ¿ya? Que la gente nos cuenta qué pasó, qué les pasó, ese activista, bueno, qué hiciste, qué haces, qué dificultad tuviste, etcétera. Y yo creo que quizás sea mucho más impactantes escuchar esos testimonios, pero yo creo que también es mucho más productivo a la larga, ¿no? Yo creo que al final es importantísimo que divulgamos esos derechos humanos y a través especialmente de testimonios como ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Victoria, por haber aceptado esa modesta invitación nuestra. Felicitarte por lo que haces, ¿ya? Y bueno, sí, de alguna forma nosotros podemos ayudar a difundir
tus ideas, bienvenido sea. Yo sé que a veces es complicado, o sea, a veces hacemos, bueno, siempre hacemos ese tipo de seminario una vez al año, ¿ya? Pero me das cuenta que hay mucha gente que nos pide que ¿por qué no hacen más? ¿Ya? ¿Por qué no más continuo? Efectivamente, bueno, nos gustaría hacerlo. Yo creo que cuanto más seamos repetitivos en el tema, mucho van a entrar esos derechos humanos en la mente de la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero si lo podemos hacer, lo haremos y bueno, es que muchísimas gracias por haber participado y muchísimas gracias por tu testimonio. Colgándome un poquito de las palabras del profe, darle los agradecimientos a ustedes tres por estar el día de hoy aquí, por habernos dado unas interesantes y excelentes exposiciones, por aceptar la invitación como estudiantes de Derecho con el profe. Y nada, bueno, ahora ya por el tiempo y todo, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Las tengo aquí, así que denme unos segundos para buscarlas. Beatriz, Em, Beatriz, dígame, ¿quién habla? Victoria, ¿quería agregar algo? ¿Victoria? Sí, no hay ningún problema. ¿Yo? Sí, algo me habían dicho así Sí, como... correcto, que yo Sí, quería agregar algo, perdón, sí, 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 algo que se me adelante, no se quedó, ya, preocupe. algo que se me quedó en el tintero, les había dicho, ¿no? Eh, Algo dijeron acerca de la comisión calificadora permanente, evidentemente que tiene que ser permanente, evidentemente, evidentemente, o sea, si no damos una señal potente, potente, de que esto no puede hacerse, y que las mismas instituciones se organicen y tengan nuevas leyes internas, que tienen que rearmar su ley orgánica interna para realmente no violar los derechos humanos. Es que no puede ser. ¿Qué sociedad hacemos? Y lo que quería comentarles es, eh, la historia, mi historia, como la historia de Héctor, dejó de ser privada el día que el Estado, esta construcción, el Estado de Chile se metió en nuestra vida. El día que le tocaron la puerta en la casa a Héctor y le quitaron a su hermano y se llevaron a su madre, el día que me tocaron la puerta a mí y me preguntaron, Matilde Arancibia, amante de Sapiaín, que tiene un arsenal de armas en Concón. Mentira, nunca, jamás. Ese día el Estado de Chile se metió en mi vida. Entonces, mi vida, aunque me cueste y aunque me duela y aunque me pese, es pública. Y eso le duele y le cuesta mucho a las familias de la otra vereda. Nuestras vidas son públicas y el Estado lo hizo así. Vamos a seguir chillando hasta morir y cuando yo muera van a seguir chillando mis hijos, los nietos, los bisnietos, porque ese es el punto. Entonces, ustedes que tienen la posibilidad de construir este nuevo Estado, mejor de lo que tenemos hoy día. Y eso en respuesta a una persona que estaba preguntando, y disculpen porque yo miré la pregunta y estoy perdida, y me pareció que es muy importante que dijo Abdulia, del Price, yo también soy Price, ¿ok? Y ella dice, las violaciones de derechos humanos y dictadura se habían realizado con un carácter temporal, ¿qué opina usted? ¿Se debería establecer una comisión calificadora permanente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no hay que olvidar, chiquillos, que los derechos humanos se están violando hoy día mismo. Por lo tanto, eso hay que hacerlo. Y estamos organizándonos, estamos trabajando mucho, porque muchos están sufriendo. Disculpen eso, no sigo más.
No se preocupe, ningún problema. En todo caso, nosotros habíamos incluido la pregunta en la ronda, así que iba a salir. Pero no se preocupe. eh, es algo necesario que usted necesitaba puntualizar, así que es un seminario, estamos todos entablando discusiones, así que excelente. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que va dirigido para nuestro primer expositor. Diego, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Excelente. La primera pregunta es de parte de Bárbara Milla. Eh, Ella dice, bueno, el oasis de Pica es una comuna agrícola que actualmente vive una situación complicada con el tema del agua, que además de todo lo que conlleva tener mineras alrededor, también existe la venta de derechos de agua, los que permiten la creación de nuevos pozos. Las personas siguen sacando los mismos litros de agua después de vender supuestamente la mitad de esta, y la fiscalización del Estado ha sido nula. Conadi, por otro lado, sigue entregando subsidios de derechos de agua. Sabemos que el acceso al agua es un derecho fundamental, pero ¿cree que también debería haber un alto a la entrega de estos derechos para evitar que algunos pueblos como Pica puedan morir por una extracción de agua sin medida? Sí, es una muy buena pregunta porque toca abordar el tema del sobreotorgamiento, ya que lo esbocé un poco, pero no lo desarrollé, pero tiene que ver con que la Dirección General de Aguas ha otorgado más de la capacidad de las cuencas en el 80% de las cuencas del país, es decir, en todo, a lo largo y ancho del país, se saca más agua de la que se recarga, ¿ya? Por lo tanto, esos problemas que pasan en Pica, pasan en todo el territorio, y en particular es peor en estos lugares que se surten principalmente de agua subterránea, ¿ya? Ahí ese acuífero de Pica está conectado efectivamente con el acuífero de la Pampa del Tamarugal, y la escasez en Pica o el sobreotorgamiento en Pica va a afectar también a la Pampa del Tamarugal y su recarga. Entonces, ¿qué es lo que falta? Faltan elementos de ordenamiento territorial, espacial, que en simple son una regulación a la cantidad de hectáreas plantadas, por ejemplo, a la cantidad de agua extraída según la capacidad de la cuenca, ¿ya? Y obviamente que hay una negligencia en la fiscalización. La única vez que se ha ido a fiscalizar como corresponde fue el año 2019, el Lucas Palacio, cuando era subsecretario de Obras Públicas, eh, fueron a hacer el show a Petorca, fiscalizaron un día, vieron 100 irregularidades de multa, de las que efectivamente se cobraron 10. Los grandes consumidores de agua y a la agricultura, que es la que consume mucho, y a la minería, obvio, que hace y deshace de agua, también fiscalizarlas como corresponden, porque aquí hay mano dura con el pequeño 2 litros por segundo, pero a quienes sacan 80 litros por segundo o riegan cientos y miles de hectáreas no se tiene la misma mano dura. Entonces creo que por ahí va la regulación, falta mucha regulación, se tiene que reestructurar todo el tema hídrico con una... En Chile no existe una gestión integrada de cuencas, ¿ya? O sea, el consumo humano no es prioridad el día de hoy. Por tanto, eso permite la violación al derecho humano al agua, ¿ya? Así que, en base a la pregunta, sí, falta toda una reestructuración a la regulación del agua, donde la prioridad 1 sea el consumo humano, la prioridad 2 sea los ecosistemas, la prioridad 3, o sea, y las economías locales, de pequeña subsistencia, y la siguiente prioridad sea la industria extractiva, la gran minería y la generación de energía. Y eso está totalmente pendiente y no va a pasar con las reformas o los intentos de reforma que hay en el Código de Agua. Por tanto, tiene que pasar el cambio constitucional y además un cambio de las leyes que vienen hacia abajo. Por lo tanto, lo que queda es la denuncia y la acción ciudadana. Una acción vigilante, la protesta popular, como vemos que es lo único que ha generado cambios en este país. Está silenciada, Beatriz. Gracias. Sí, te escuchamos. Quedé así como muteada. La apreté, pero no se apretó. Bueno, muchas gracias, Diego.
por tu respuesta. Bueno, tengo otra pregunta, me parece que esta pregunta es de Facebook, del streaming. Te preguntan que respecto de la reciente cotización del agua en los mercados de futuros de Wall Street, ¿de qué manera afecta esto en el derecho al agua de una vista internacional? ¿Podría gatillar vulneraciones a los derechos del agua? O sea, con esa acción se demuestra o se pone nuevamente al agua no como un derecho humano, sino como un bien de mercado. Y es brutal en lo simbólico también de cómo eso se empieza a tasar en mercados, lo que es el elemento vital para la vida. O sea, cuando uno le dicen en el colegio, en la educación básica, que el agua es fundamental para la vida, no es un lugar común o una frase. O sea, nosotros somos los adultos que estamos acá, 70% agua, ¿ya? Y todas nuestras funciones fisiológicas dependen de esa agua, entonces la, todo el ecosistema depende del agua y lo estamos tratando como si fuera petróleo, como si fuera un bien de mercado. Obviamente que afecta la disponibilidad y permite la especulación con el agua, o sea, estamos hablando de que el carácter bursátil del agua se ha intensificado, entonces es una pésima señal con respecto a cómo se ve internacionalmente no solo el agua, sino que los bienes naturales comunes. Ok, muchas gracias. Profe Juan Pedro, ¿usted me dice si va a formular su pregunta o...? No, en realidad era precisamente la misma pregunta que la anterior, ¿no? Porque ayer, a la pasada, estaba muy metido en el seminario, en la organización del último momento, y precisamente escuché eso, ¿no? Que el agua se iba a cotizar en la bolsa. Entonces, y de verdad no tuvo tiempo de profundizar el tema, pero me quedé así como pensando y dije, bueno, pero lo único que nos faltaba, porque ya si empezamos a cotizar el agua en la bolsa, nos quedará el aire gratis nomás y hasta a cierto punto, porque después capaz que lo vayan a comercializar tampoco, ¿no? Pero bueno, ya Diego, ya contestaste las preguntas. Bueno, Sí, y el aire anda por ahí porque existen los bonos de carbono en las negociaciones de las COP25, que eso no es como el derecho a consumir aire, pero el derecho a contaminarlo o a emitir ese CO2, entonces Claro, anda por ahí el tema. exactamente. bueno, muchas gracias, Diego. Don Héctor, la siguiente pregunta es para usted. Le pregunta Camila Iglesias, ¿qué involucró para usted el estallido social del 18 de octubre? Un orgullo conocer su historia tan conmovedora e inspiradora. También le acotan. Fue impactante para nosotros que también fuimos jóvenes, como ustedes, que también salimos a la calle para protestar en contra de la guerra de Vietnam, salíamos a desfilar, que también fuimos parte con la alegría de participar en un gobierno popular que sí pensaba en los jóvenes, de que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, la esperanza en ustedes, en los cambios que nosotros no pudimos hacer y que a nuestros familiares les costó la vida, apoyarlos a todos, a todas y todos los jóvenes que están en esta lucha, que están con estos sueños, que están con estas ganas y que es la oportunidad enorme de poder cambiar este Chile tan injusto para la mayoría, este Chile solidario que soñamos, el Chile de queremos recuperar el Chile de barrio, queremos recuperar las instituciones, no es sinónimo de recursos, sino que es sinónimo de humanidad lo que les falta. Educación en derechos humanos, empatía, mirarnos de nuevo, confiar. Nosotros, los ciudadanos, no somos los culpables. Las instituciones son las que han defraudado al Estado, no nosotros. La corrupción es la que ha creado la desconfianza en la clase política. La corrupción es la que tiene en tela de juicio todas las instituciones del Estado. Y por eso es que apoyamos a nuestros jóvenes en esta lucha de un Chile nuevo, diferente, inclusivo, un Chile que tenga las ganas de salir adelante y si se puede, que tenga esas, así como está largo nuestra patria, esos brazos
tan grande para abrazarnos y esos pies tan largos para poder caminar hacia la justicia. Muchas gracias, Héctor. Profe, me dijo que tenía una pregunta para don Héctor. Sí, bueno, parece que hablo mucho yo aquí. Bueno, en realidad, mire, tengo un pensamiento, ¿no? Y una pregunta después. Yo cuando era algo más joven, vivía en Francia y estudiaba en Francia en la universidad. Y me tocó ser parte muy activa, pero muy activa, de lo que se denomina, que me imagino usted conocerán, quizás los jóvenes de ahora no, la Revolución de Mayo 68. ¿Ya? Y la verdad es que el año pasado, cuando vi el estallido social, con la barricada, la manifestación, etcétera, bueno, me vino a la mente esa época de mi juventud, ¿no? Y bueno, al final, que fue también un estallido social. Claro, la pequeña diferencia que había es que no recibí ningún perdigón porque los carabineros, los agentes de la policía no disparaban ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pero me hizo cierto recuerdo con esa época de mi vida también. Bien, Héctor, una pregunta, en realidad es una pregunta que va para Héctor y también para Victoria, porque es algo que le puede concernar a los dos. Hace muy poco tiempo, unos días, una semana, la Corte de Apelación ya absolvió y además otorgó muchos beneficios a ex agentes de la DINA que formaba parte de la Operación Colombo, ¿ya? Y que sabemos que fue secuestrado, torturado, ejecutado creo unos 119 chilenos, ¿ya? ¿Qué opinan de la justicia? Bueno, yo creo que ese fallo de la octava sala de la Corte de Apelaciones es aberrante, es inhumano, es ofensivo hacia las víctimas. Tremendamente ofensivo a los que las sobreviven, sobre todo a las madres de tantos jóvenes que fueron ejecutados, que se hizo un montaje tremendo, con portadas en los diarios, con una impunidad tremenda, con gastos de recursos del Estado para tapar tanto crimen de jóvenes de los 119. Es un retroceso tremendo de parte de la justicia, que ha sido tardía, que ha sido condescendiente con los genocidas, porque no es posible que se rebajen condenas a quien hace desaparecer, viola, mata, quema, desaparece y miente. Entonces estamos en el Chile en que un político es brillante y está condenado por corrupción. Jefe de carabineros sale con una pensión millonaria tras 400 jóvenes sin ojo y reconocido con honores y con medallas. Entonces es tan doloroso para una lucha constante de verdad, de justicia, y solamente pedimos justicia. No estamos pidiendo pena de muerte, no estamos pidiendo desaparición, y toda la información que se ha logrado recopilar es la que nosotros hemos recopilado, los familiares. Es parte nuestra. El Estado no busca a nuestros ejecutados, el Estado no busca justicia, el Estado busca impunidad. Y eso ha sido constante, incluso más allá en toda la historia de Chile. Entonces, es una vergüenza ese fallo que contraviene todos los convenios internacionales firmados como por el Estado de Chile, contraviene
todo lo que es el hecho de ser tan inhumano, poder exculpar a quienes cometieron crímenes horrorosos, a quienes se ensañaron con nuestros familiares, a quienes no han aportado un gramo de arrepentimiento. Al contrario, mantienen la impunidad, mantienen sus pactos de silencio y salen con honores. Entonces, es terrible. Lo hemos vivido en carne propia con los fallos de la Corte, pero también nos duele, porque así como cuando hay fallos que los compartimos dentro de las agrupaciones, los alegramos de poder haber llegado a los culpables, de poder haber tenido algo de justicia, también nos alegramos cuando encuentran a un detenido desaparecido, en el lugar que sea. Y para muchos que no saben qué es lo que nos entregan de un detenido desaparecido, son centímetros de sus huesitos, en un cajoncito chiquito. Todo lo demás se lo llevó el odio, todo lo demás se lo llevó la venganza. Todo lo demás está en el pacto de silencio de no entregar ninguna información sobre nuestros familiares. Aberrante. Aberrante. Sin duda aberrante. Victoria, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Segundo las palabras de Héctor, evidentemente. Yo también estuve trabajando, o sea, les comento, yo también participé o partí mi camino en esto hace 10 años con un grupo que se llama Hijos de la Memoria, donde estábamos hijos de víctimas. Y me tocó conocer hijos de los 119. Y ver hoy día a Juan Carlos impactado porque su padre simplemente se va a encontrar con el ejecutor de su padre en la calle. Eso no tiene nombre, o sea, es que es inconcebible. Voy a nombrar varias cosas y que son elementos importantes. Uno, la retraumatización de las víctimas, que no solamente son las víctimas, sino que todos los familiares alrededor de una víctima. Una víctima multipliquémoslas mínimo por 4 y esos 4 por sus propias familias, porque tenemos a la víctima, ya sea padre, madre, hijo, lo que sea, y los grupos familiares. ¿Qué pasa con ese grupo familiar? Es el grupo familiar completo el que se retraumatiza. Y es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces los niveles de salud mental y emocional y psíquica son paupérrimos, son espantosos y el Estado sigue y continúa remachando y remachando. Ese es un tema, las retraumatizaciones. ¿Algún cuidado? Ninguno. Segundo tema que me parece muy importante, el Estado de Chile no puede seguir con la Ley de Seguridad Nacional, porque se centra en la seguridad nacional interna del Estado. Porque claro, hoy día como no hay peleas hacia afuera, resulta que se centra en la seguridad interna y eso permite que las instituciones determinen que existen enemigos internos. Entonces eso nos transforma a nosotros que somos ciudadanos, igual que todos, nos transforma en enemigos unos de otros y eso lo hace el propio Estado. Y no hemos hecho nada para romper eso. No debe estar la doctrina de seguridad nacional metida en el eje de todo lo que se hace. Debe estar los derechos humanos, no la seguridad nacional. Ahora, ¿por qué lo planteo? Y el otro punto que quiero plantear también como respuesta, digamos, que me parece que es muy importante, es el tema de ¿quiénes violan los derechos humanos? Los derechos humanos los violan los agentes del Estado. Y las personas en Punta Peuco, las personas que están detenidas, las poquitas que están detenidas de todos los perpetradores, violaron los derechos humanos porque fueron agentes del Estado y están detenidos y pagando culpas por ser agentes del Estado. Es verdad que son seres humanos, pero el Estado debe hacerse cargo de que ellos, aunque no nos guste, estén, por eso están en estas cárceles tan especiales, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque tienen derecho, sí, como un ser humano igual tienen derecho, pero también dentro de sus derechos está respetar el derecho humano. Ellos no deben salir por haber violado los derechos humanos. Da lo mismo que esté enfermo, da lo mismo que esté terminal, da lo mismo. Es que si no ponemos ese límite, no hay límites entonces, pues.
Entonces, es tan importante que reflexionemos acerca de la palabra libertad y la libertad de expresión, como decía adelante, porque no puede ser. Ellos, por ejemplo, muchas veces otra gente opina y dice, sí, pero es que yo tengo libertad de expresión y él también tiene derechos. Por supuesto, el problema es que él está ahí por haber violado los derechos humanos en nombre del Estado. Y el Estado no puede resolver esa situación indultando, dañando a la otra parte del Estado. No, porque el Estado somos todos. O sea, yo me hiero, o sea, le digo a mi mano que hiera a la otra mano, y a esta mano la dejo que se pudra, y a esta otra mano le digo, ay, nanay, pobrecita, y después le digo, ¿sabéis que está bien que haya herido a la otra mano? El Estado es uno solo. ¿Cómo podemos ser tan bipolares como Estado? No sé si me doy a entender. Quiero decir, que lo encuentro espantoso. Me parece que hay tanto por hacer, y me parece que las palabras, los conceptos que planteé de verificar todo lo que tiene que ver con la retraumatización y el daño transgeneracional, porque nosotros transmitimos las cosas a los que siguen, ¿ok? Porque si decimos, creo que las cifras oficiales, ahí Héctor me podrá corregir, 7.000, no sé cuántos X víctimas oficiales, multiplica eso por 4, multiplícalo por 8, por 16. Así de simple. Porque yo hoy día, hasta el día de hoy, haciendo clases en una escuela básica, me encuentro con niños que me dicen, cuando se enteran de repente de mi historia, me dicen, tía, mi mamá, y la mamá tiene 22 años, pues de la edad de ustedes, pues chiquillos, 23 años. Mi mamá me cuenta que mi abuelo tal cosa. Y esos niños todavía tienen la bala pasada aquí. ¿Qué pasó? Porque ese daño no se repara. No se repara. Entonces, la retraumatización, el daño transgeneracional, el concepto de libertad y esta famosa ley de seguridad interna del Estado, eso hay que desaparecerlo. Eso. Muchas gracias, Victoria. Miren, en honor al tiempo y en que ya tenemos que finalizar, quedaron algunas preguntas en el tintero, sin embargo no las podemos realizar. Una pena, la verdad. Ojalá sea de otra instancia donde podamos volver a reconsultar estas cosas. Les volvemos a agradecer a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, por su valentía. Esperamos que prosiga todo este tema de la lucha que ustedes tienen dentro de sus derechos, dentro de los derechos humanos. No sé si el profe quiere dar unas palabras de despedida, de agradecimiento. Y por supuesto, bueno, agradecerle a los tres su colaboración, su aporte a este modesto seminario. Y bueno, esperemos que se haya difundido bastante, yo creo que sí. Sobre todo hemos notado que la reproducción después, como eso está grabado, ya grabo en Zoom, se graba en Face, por lo tanto se ha reproducido bastante. Esta mañana hemos tenido más de 500 reproducciones del video de la mañana, y yo creo que vamos a superar con crece el video de la tarde. Ya, efectivamente, entonces muchas gracias a los tres. Yo personalmente me quedaría toda la tarde hablando, pero bueno, no podemos, honor al tiempo, la tecnología, etcétera, etcétera, y digo, bueno, espero que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar para hablar de los derechos humanos y, desgraciadamente, de los atropellos a los mismos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio y por escucharnos. Muchas gracias. Es una topografía cordial. Y un abrazo a todos los chiquillos también. Y a ustedes que son tan jóvenes, los veo y son tan jóvenes como mis hijos, ¿cierto? Son unos pollitos hermosos. Yo creo que podían abrir los micrófonos déjame revisar, mami, para todos y que todos dicen las gracias también. Yo creo que se lo merecen. Sí. Aquí, abra un micrófono, por favor, y... Chiquillos. Por favor, alumnos. Muchísimas gracias a todos.
Y gracias, Victoria. Gracias a la señora Gracias por Victoria. compartir. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, De verdad, muchas gracias. por tener la valentía de pasarnos. Gracias. Se agradece mucho tener esta instancia. Gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Bueno, para ya dar finalmente término a esta jornada del seminario, que fue una jornada muy emotiva, por no decir fuerte. Sí, muy fuerte. Los queremos dejar invitados para el día de mañana a las 10 a.m. para, disculpen, estamos en la segunda jornada, para la tercera jornada de mañana, en la mañana, que va a estar a cargo de mi compañera Bárbara Milla, a las 10 a.m. por la misma plataforma Zoom y retransmitido por Facebook. Una vez, muchas gracias a los invitados, una vez más, gracias a los asistentes del día de hoy, y bueno, damos por finalizado la jornada del primer día ya de este seminario. Gracias al profesor Chao. también por posibilitarlo. Chao. Chao, chao.